Final del programa antes de las 4 de la tarde, pero ahora recibimos a Mercedes Marcó del Pont, la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el otro organismo que complementó la batería de anuncios de ayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de Radio con Vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto saludarte y gracias por este tiempo. Un gusto, como siempre. Vos has hablado históricamente de la locura de que los argentinos usemos dólares para comprarnos y vendernos casas, para ahorrar, para muchas más finalidades que las que se usan en otros países de la región y en general en todo el mundo. ¿Esta decisión que tomaron ayer puede llegar a revertir eso o lo puede profundizar si la gente empieza a entender que le restringe más y bueno, todo lo restringido sabemos resulta más atractivo? Bueno, nosotros aspiramos a que de alguna manera esto que busca poner un límite a una sangría que se estaba dando de reservas internacionales, que es inconsistente con el objetivo de la estabilización macroeconómica, de garantizar los dólares necesarios para la producción y para las importaciones, etcétera. Y lo que se aspira es que esto produzca una reducción de la demanda de dólares como activo financiero, ya sea por las compras directas que impactan sobre el Banco Central o indirectas con las otras formas de elusión de la normativa cambiaria que tienen determinados actores para hacer operaciones a través de títulos. La verdad que bien decís que este es un tema que a mí me devela de hace tiempo, porque yo escucho mucho que se dice esto es un paliativo, esto es transitorio, esto no resuelve los problemas de fondo, y es cierto, los problemas de fondo de la Argentina tienen que ver con esta cuestión más estructural de que somos un país que vende productos primarios, que hay que transformar la estructura productiva, que hay que industrializar, que hay que incorporar valor a nuestras exportaciones. O sea, esa es la salida obviamente virtuosa, que es a través de las exportaciones, a través de la sustitución de importaciones, y que va a llevar tiempo, sobre todo en un contexto global tan complicado, ¿no? Yo estaba viendo los datos de la caída de las exportaciones en América Latina. Es cierto, en Argentina cayeron el 12%, pero se está proyectado un 23% de caídas de las exportaciones de todos los países de América Latina. Pero lo que pasa es que en Argentina el tema estructural no es solamente el desequilibrio externo por el lado de las mercancías, es también por el lado de la cuenta capital y la fuga de los propios residentes a la que vos hacías referencia. Entonces, mientras se está trabajando en cómo mejorar la inserción exportadora, cómo generamos instrumentos para expandir más nuestras exportaciones, para sustituir importaciones, es necesario también atacar este tema, que la verdad que no tiene lógica que en una situación de insuficiencia de dólares, de que hay escasez, que todos conocemos y todos los días se decía el Banco Central no se puede seguir bancando esto, etcétera, etcétera, una medida que ponga coto a eso y diga, bueno, vamos a administrar el mercado de cambios, vamos a garantizar que los dólares que necesita la producción estén disponibles. A mí me parece que lejos de generar tanto ruido tendría que generar cierta más tranquilidad, porque sabemos que lo que ocurre en el mercado de cambios es fundamental para garantizar estabilidad en la economía argentina. Ahora, ¿cómo se ataca? Así como estamos diciendo por el lado de las exportaciones, la sustitución, el tema más estructural que vos hacías referencia de que se usa como un activo financiero, hay que trabajar sobre eso, y por eso hay que garantizar estabilidad, ¿sí? Sin estabilidad es muy difícil pensar que se vuelcan los ahorristas a nuestra propia moneda, pero también instrumentos, y creo que eso se ha venido trabajando, y también el Banco Central ha venido trabajando, creando, por ejemplo, poniéndole un límite, un piso a la tasa de interés que se remuneran los depósitos, le diciéndole a los bancos menos del 30 no pueden pagar. Ahora estos depósitos Link, que de alguna manera es, bueno, si vos querés garantizar que acompañen el dólar, lo podés hacer a través de estos plazos fijos ajustables. Me parece que esto de promover instrumentos de ahorro en nuestra propia moneda es fundamental y es lo que hay que seguir profundizando hacia adelante, ¿no? Que al ahorrista se le ofrezca algo donde no pierdan plata, ¿no? En nuestra propia moneda. Este es un reclamo que nos hacen un montón de oyentes que, bueno, vos te imaginarás, no son los oyentes
ideas ortodoxas en la economía, porque por algo nos escuchan a nosotros, pero nos dicen, la verdad, cuando uno ve, por ejemplo, que no avanza, que está trabado hace 4 meses, 5 meses el impuesto a las grandes fortunas en el Congreso, que no aparecía antes, sale esto que es un impuesto al bobo que ahorra un poco, y no hay alternativa además, y ahí es donde aparece esto que vos mencionás. Por ejemplo, el plazo fijo atado al dólar, esto de que uno deje, no sé, 100.000 pesos en un banco y que al mes siguiente le devuelvan esos 100.000 pesos dividido el tipo de cambio oficial de ese momento y que se lo hayan computado en dólares el tipo de cambio oficial del momento en que lo deja. Eso, el plazo fijo atado al dólar, pero sin usar dólares, digamos. No se le puede abrir a todo el mundo porque lo sacaron, pero solo para empresas que tengan. Sí, yo creo que el Banco Central está pensando en un conjunto y un menú de instrumentos que además tienen que ver también con instrumentos del sector privado, porque nosotros lo que necesitamos es que todos esos pesos que tuvo esta expansión enorme que hizo el Banco Central no estén en depósitos. Muchos están en depósitos a plazo fijo, pero muchos están en depósitos, lo que se llama a la vista, ¿no? En caja de ahorro, en cuenta corrientes, y bueno, que eso se transforme virtuosamente en financiamiento para la producción, o sea que todo lo que sean otros instrumentos como obligaciones negociables en pesos para financiar determinados proyectos productivos o para financiar pymes, me parece que se está trabajando y nosotros también estamos mirando desde la parte más de lo que hace a la cuestión impositiva, cómo se promueven todo este tipo de instrumentos que sean algunos más sencillos. Yo soy agotadora porque siempre te hago referencia a lo que en su momento largamos con el bono YPF, pero que para mí fue una muestra de cómo el pequeño ahorrista se interesaba y ganaba, no perdía plata y participaba en una iniciativa que estaba muy vinculada a la inversión en una empresa fundamental como es YPF. Yo creo que tenemos mucho todavía camino por recorrer, pero ese camino hay que recorrerlo y mientras tanto lo responsable desde el punto de vista de la política económica, de la política pública, es garantizar que administrar la escasez. Sí, yo escucho que dicen, bueno, esto va, las cosas más alocadas, ¿no? Como que esto va a generar un aumento de precios, que esto es una devaluación encubierta. A ver, no, todas las operaciones de comercio exterior, esto no tendría por qué de ninguna manera repercutir en precios, porque todos los productos que se importan y que se exportan están asociados al dólar del mayorista, el del 75 pesos, ¿no? Esta carga impositiva o esta percepción que se incorpora a partir de mañana del 35%, es para encarecer, ¿sí? Es para encarecer el dólar ahorro o los gastos suntuarios, digamos, en el exterior por parte de los particulares, porque convengamos que las empresas no pueden comprar dólares para ahorro, ¿no? Ahora, ese encarecimiento, esa recarga que le impone esta nueva percepción del 35%, ¿no puede llegar a generar aumentos indirectos por expectativas, porque las empresas de repente digan, ahora me restringieron el acceso a dólares para pagar deudas en el exterior, entonces tengo que pagarla con dólares paralelos que son más caros, entonces le recargo ese costo al consumidor de mis productos, mis servicios? ¿No puede generar eso? No debería, y por eso creo que todos los ministerios y todos los organismos que están participando en los distintos mercados debían seguir de cerca eso, ¿no? La Secretaría de Comercio, si vos hablaste con Miguel, debe haber explicado que en realidad estos lineamientos que se plantean para el sector privado para reprogramar deudas, en general, es con una absoluta responsabilidad, ¿no? En el sentido que, bueno, el esfuerzo que hizo el soberano, digamos, la nación, de reestructurar una deuda, de despejar el horizonte de necesidades de dólares por los próximos años, hay una realidad que es palpable, que el crédito hoy está barato en pesos, sobre todo el crédito mayorista para las grandes empresas, y por lo tanto las empresas que se endeudaron mucho durante el macrismo en el exterior, ahora les conviene tomar pesos y salir a cancelar deuda afuera. Entonces lo que se le está diciendo, bueno, tratemos de eso, de programarlo un poco. Ahora bajó mucho el riesgo país, hay mejores condiciones para renegociar esas deudas, son en general grandes empresas que no tienen problemas, y además el Banco Central ha habido un registro donde si hay alguna que tiene problemas, lejos está de plantearse este escenario de default o cosas así, de ninguna manera, muy responsablemente, pero sí diciéndole al sector privado que acompañe el esfuerzo
esfuerzo que ha hecho ya la Nación en una negociación larga con los acreedores privados para lograr despejar de compromisos el corto y el mediano plazo. Entonces, en principio no debería ocurrir, por eso es necesario, por ejemplo, tranquilizar, ¿no? Es decir, a dónde está dirigida esta medida, que esto no supone ningún tipo de restricción a los dólares comerciales, ¿sí? Los dólares financieros para repagar deuda, bueno, va a ver el Banco Central caso por caso qué es lo que está pasando, pero creo que tendría que, más allá de lo que pase con los mercados ilegales y los mercados más especulativos, tendría que generar tranquilidad, porque vamos a ver que las reservas van a dejar de chorrear todos los días como venían chorreando a partir de esta demanda muy fuerte que se había hecho de una porción de los argentinos y las argentinas que en realidad sigue siendo el 10% de la población argentina, ¿no? A mí me parece más importante que discutamos las cuestiones, viste, de la producción, de si hay inversiones, si va a mejorar la demanda, que eso sí importa a la mayoría de los trabajadores y trabajadores, de los empresarios pymes, la moratoria que está empezando a partir de hoy, que va a generar mucho oxígeno. El impuesto a la riqueza que vos hacías referencia, que me parece que finalmente se está dando un debate necesario y que creo que con mucho consenso de cómo se hace en estos momentos tan críticos para captar capacidad contributiva de los que más tienen de manera solidaria, y de cómo eso va a revertir en inversión pública, en gasto social. Creo que esto, más allá de la reacción que probablemente es natural, es un tema sensible, el del dólar, todos sabemos, pero bueno, creo que hay que llevar cierta tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, es lo que falta cada vez que se anuncian medidas vinculadas al dólar, pero a mí me interesa este tema porque me parece que es algo que estuvo ausente, el impacto distributivo de esta medida, o sea, quién gana y quién pierde en cada caso particular. Y ahí te pregunto algo respecto de los impuestos. Esta percepción del 35%, ya la vimos con la anterior versión del control de cambios. Que a mí me parecía, creo que lo hemos discutido en aquel momento y a mí me parecía mal esto, al que paga ganancias o bienes personales, es decir, al segmento más rico de entre los que pueden ahorrar, se les va a devolver automáticamente la guita de esta percepción, de ese 35%, porque se les descuenta de su liquidación de ganancias o bienes personales. A los que no, les resulta al final más oneroso, porque les tienen que hacer un trámite, se lo devuelven más adelante, más devaluado, y no automáticamente, y encima después de un chequeo y demás. ¿Ahí no hay una injusticia distributiva contra el monotributista o contra el que tiene menos, digamos? No, porque nosotros, en realidad, el ejercicio fiscal es vos pagás hoy, no sé, o compras $100 hoy y te cobran este 35%. Bueno, ya seas monotributista, ya seas contribuyente de bienes personales, si vos haces declaración jurada vas a tener que esperar a la declaración jurada del año que viene para poder descontarlo. Si pagas ganancias, también lo mismo. Ahora, si sos un contribuyente que no paga ni ganancias ni bienes personales, a partir de enero vos podés empezar a hacer toda la presentación y decir quiero que me lo devuelvan. O sea que nosotros de ninguna manera estamos pensando que haya un desfasaje más. Probablemente dependerá caso a caso, pero lo que está previsto es la devolución, tienen que hacer el trámite, tienen que poner el CBU de la cuenta donde van a recibir esa devolución, pero no estamos pensando que haya una discriminación, sinceramente, en eso, ¿vale? No lo estamos pensando que vaya a haber esa diferencia, ¿no? Y en términos ¿se analizó en términos distributivos esto? O sea, ¿a quién beneficiaba, a quién perjudicaba, a quién potencialmente habría perjudicado más una alternativa? Porque vos decís, son los consumos suntuarios los que se hacen con tarjeta en el exterior. Y hay mucha gente a la que le jode esa afirmación, la verdad. Porque creen que... Es lo mismo que, a ver, nosotros escribimos los considerandos, y cuando yo leí ayer que decíamos que era los de mayor capacidad contributiva, uno puede decir, bueno, comprar $200, mayor capacidad contributiva, en el mismo sentido de lo que estás planteando. Bueno, ¿cómo decir que es aquel que tiene un resto para ahorrar?
y ahorrar en algo que hoy es muy escaso y que se necesita para que la economía funcione, crezca, genere empleo. Entonces, la verdad es que nosotros lo que estamos dejando fuera, lo mismo que deja fuera el impuesto país, ¿sí? El universo alcanzado por este impuesto es exactamente el mismo del impuesto al país. La diferencia es que esta es una percepción que se va a devolver de alguna u otra forma. Ahora, ¿qué queda fuera? Creo, si vos tenés que comprar un medicamento, un tratamiento para hacer un tratamiento médico, lo tenés que comprar en el exterior, queda fuera los gastos que hacen los investigadores, ¿sí? Porque tienen que comprar algún tipo de insumo puntual para llevar a cabo su investigación. Hay algunos conceptos que ya quedaron fuera cuando se lanzó a fines del año pasado el impuesto país, que en este caso también quedan excluidos, ¿sí? Claro, entonces, lo que pasa si vos decís suntuario, me compro una notebook, es suntuario, está bien, es cierto, pero bueno, hay un recargo. Hay un recargo, es como, digamos, un tipo de cambio diferencial para ese tipo de bienes que pueden adquirir hoy sectores que no necesariamente están en la cúpula de la riqueza, que es la que sí se quiere alcanzar claramente con este impuesto, con este aporte extraordinario a las grandes fortunas. Yo soy la que creo que, la verdad, Ale, creo que las políticas redistributivas vienen más por el lado después del gasto, ¿no? Por eso es importante. Nosotros estamos captando a lo que aspiramos que sea entre 200.000 y 300.000 millones de pesos eventualmente, pero para hacer política pública, ¿no? Política de salud, política de educación, política como lanzó hoy Alberto, lo del el tercer satélite, ni hablar de lo que es toda la necesidad de política social y atender la pandemia, ¿no? Ahora, ese proyecto, si se hubiera concretado antes o si hubiera sido más audaz, por ejemplo, la contribución que se le pide a ese 0,001% más rico de la población, ¿se podrían haber evitado restricciones como esta? No, porque esto genera pesos. Esto genera pesos fundamentalmente porque es cierto que se grava parte de los activos en el exterior y se genera la posibilidad de repatriarlos, de traerlos y pagar menos alícuota, pero lo cierto es que todo esto sabemos que en cualquier declaración jurada de bienes personales, aquel que tiene activos en el exterior en moneda extranjera se pasan a pesos y se pagan en pesos, o sea que esto genera recursos fiscales, no genera dólares, recursos fiscales que van a poder ser asignados a determinadas prioridades de las políticas públicas. Lo que sí te agrego, Ale, es que hay un dato que creo que es positivo de este proyecto que amplía, ¿no? Es algo virtuoso, amplía la base imponible en relación a lo que es bienes personales, porque se están incorporando algunos activos que no están hoy por hoy en lo que es la ley de bienes personales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trusts, los fideicomisos, las fundaciones, las participaciones societarias, quiero decir, amplía de manera muy progresiva el universo de activos que son para estar alcanzados por este aporte, ¿no? Y eso creo que es un buen aporte que tiene este proyecto, además de lo que va a significar de mangos, ¿no? ¿Qué le dirías a quienes están escuchando un bombardeo permanente en contra de este impuesto? Me desvío un cachito del tema dólar, ahora volvemos porque hay muchas consultas de los oyentes sobre esto, pero ¿qué le dirías a los que escuchan permanentemente que el impuesto a las grandes fortunas va a ahuyentar inversiones, que va a complicar hacer negocios en Argentina, que va a hacer que se vayan empresas como Falabella, que no se va, pero cerró 2 sucursales ayer y entonces se creó toda una versión de que se van empresas del país? ¿Qué mensaje le transmitirías a ese grueso de la población? Estamos tratando justamente el cuidado que se está en todo lo que hacemos en materia tributaria está pensado y con lo que estamos pensando también en términos de reforma, etcétera, de no tocar el excedente que se necesita en la Argentina para crecer, para invertir, para producir. Acá estamos abarcando un conjunto de activos y muchos activos financieros que en realidad no son la contracara de la inversión. Es discutible, podríamos dedicarle mucho tiempo cuánto
de aumento de impuestos genera, o de baja de impuestos, dicho de otra manera. Macri lo hizo, Macri bajó a la mitad la alícuota de bienes personales, Macri bajó ganancias, Macri bajó retenciones, y eso promovió la inversión en la Argentina. De ninguna manera. Es una discusión larga si realmente bajar o subir impuestos es un factor determinante de la inversión. Yo soy de las que pienso que no, que hay otras cuestiones que tienen que ver más con la competitividad sistémica, que tiene que ver con la rentabilidad de los proyectos, que tiene que ver con la existencia de mercado, que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, con una cantidad de cosas que promueven la inversión, y no estar grabando una partecita del vértice de la acumulación de riqueza. Esto es algo que se está discutiendo a nivel global. Esto es casi recomendaciones que están dando muchos, hasta los ricos del mundo están diciendo tenemos que aportar a esta crisis inédita, ¿no? Bien, y la última sobre el dólar. Sí, a mí me llama la atención eso, que haya mucha gente que no es de esos ricos del mundo, que igual dice no les cobren. No deja de llamarme la atención, pero bueno. Sí, llama, a ver, esto no va a descapitalizar a nadie, por decirlo así. Creo que, no sé, el otro día vos hacías la sumatoria de todos los bienes que tenías que tener para empezar a pagar el impuesto, y creo que eso es lo que hay, que no ninguna pyme, ningún profesional, ningún monotributista, ninguna gran empresa siquiera va a tener que, se ve 12.000, cuando uno ve las declaraciones juradas del 2019 probablemente sea menos, bastante menos que 12.000 personas, de más de 44 millones de argentinos y argentinas, ¿no? Bien, y finalmente sobre el dólar de vuelta, ¿la AFIP va a establecer algún mecanismo de validación como había entre 2011? No. Acá no hay nada de acá no hay ningún registro o régimen de capacidad fiscal o capacidad contributiva como hubo en su momento. Lo único que va a existir es esta percepción del 35% a cuenta de devolución o desgravación, deducción de las declaraciones juradas. Bien, Mercedes, gracias por este rato. Gracias a vos, te mando un abrazo. Mercedes Marcó del Pont.